Primero que nada, me gustaría hablar brevemente sobre quién es Alexander Baumgarten. No podríamos empezar a hablar sobre sus ideas sin acercarnos primero al hombre. Alexander Baumgarten nace en Berlín en 1714. Sus padres murieron muy jóvenes y el pequeño Alex fue educado por Martin Christgau, quien le enseñó hebreo y a quien alude al inicio de su texto reflexiones filosóficas sobre algunos aspectos relacionados con la esencia del poema. Al pequeño Baumgarten le gustaba la poesía en latín. Quizá por ese acercamiento a la poesía es que eventualmente se acercaría al tema por el cual es reconocido, la estética. De hecho, se le considera uno de los fundadores de este concepto en su forma más moderna. Ahora, remontemos un poco antes de Baumgarten, mucho antes a decir verdad. Remontemos en el tiempo a la época de Platón, quien nos decía que hay un mundo de las ideas y hay un mundo en el cual se dan esas representaciones, inexactas por cierto, de las ideas. Así, teniendo esa idea presente al hablar de Baumgarten, hablemos de la estética, relacionada desde tiempos antiguos con experiencias sensibles sobre algún objeto o alguna cosa que se nos presenta. Entiendo que para Baumgarten, más bien la experiencia estética va más relacionada con aquello que impulse dicha experiencia. Es decir, en la misma sensibilidad, nos diría, hay una tendencia hacia lo bueno o hacia lo malo. Ahora, ya habiendo dividido la experiencia estética en buena o mala, tenemos entonces las categorías estéticas como la belleza, lo sublime, lo feo, lo trágico, lo cómico, lo grotesco, etc. Meternos en la discusión sobre qué es lo bello, por ejemplo, sería un problema enorme que no podríamos acabar de resolver en un pequeño audio. Así que pido me sea concedido que el hombre en el arte procura apuntar hacia lo bello, pues la belleza representa la perfección. De cierta forma esto me parece casi aristotélico, el hombre dirigiendo su espíritu hacia lo bello porque es lo mejor. Este problema de lo bello y el arte surge para Baumgarten y toda la gente que vivió en esa época suya, porque en ese entonces estaba surgiendo una gran cantidad de arte por todos lados. Incluso el arte ya no era una mera representación de una emoción pública o privada del autor, sino que ya había para ese entonces galerías de arte donde la finalidad era venderle obras a la gente rica, que no siempre tiene buen gusto. A lo que nos lleva a otro tema interesante que abordaba Baumgarten: ¿en qué radica el buen arte? Teniendo esa pregunta en mente y preguntándonos entonces qué es ese concepto naciente de la estética, tenemos un conflicto, una vez más, entre antiguos y modernos. Para el antiguo, como he dicho, la estética va más relacionada con la sensibilidad, con la estimulación de la imaginación del hombre a través de un medio que se le presenta e interpreta a través de sus sentidos, es decir, es una actividad pasional, empírica si se quiere usar esa palabra. Al contrario de esto, para Baumgarten, quien juega en el bando de los modernos, para él es una actividad racional, posible de estructurar y comprender a través de la razón. Quien le puso peros a esta idea de Baumgarten es nada menos que Kant, quien casi al principio de la crítica de la razón pura, en una nota al pie suya, hace esta crítica a Baumgarten, pues considera que lo que está haciendo es delimitar la experiencia de la belleza y la estética a un campo racional que no le compete, y para salvarnos del problema nos ofrece dos vías: usar la palabra estética como una acepción más cercana a los antiguos, la estética como la doctrina de la sensibilidad, o el equiparar el concepto de estética moderna con la filosofía especulativa. Es decir, Kant nos dice que la experiencia sensible es un a priori que la razón no abarca, un a priori que es un juicio sensible y determinado por las emociones de los humanos. Contrario a Baumgarten, quien pensaría que un juicio estético nos dice algo del objeto, Kant nos diría, creo yo, que un juicio estético dice algo de nosotros, los hombres, pero no del objeto en sí mismo. Pero entonces, ¿qué media entre lo inteligible por sí mismo y la experiencia sensible? Baumgarten nos dirá que la imaginación. Sin imaginación no hay conocimiento posible. Para que una imagen tenga sentido, tiene que pasar por la imaginación. La apertura del mundo, por tanto, se da de uno mismo hacia el mundo, del yo hacia el mundo. Quien descubre el mundo es el hombre. Se le da el mundo por intuiciones que se enarbolan hasta conceptos, es decir, hay una división de la experiencia estética, interpretaciones sensibles, hasta llegar al dominio de la lógica, de lo claro y de lo distinto. Una parte esencial del argumento de Baumgarten es que divide la apertura epistemológica del yo al mundo de dos formas:
el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, donde, así como decíamos que la imaginación media entre la imagen y el sentido, la belleza media entre el conocimiento de la experiencia sensible y el conocimiento intelectual.